presentación. Doctor, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de las encefalopatías espongiformes transmisibles, en este caso la enfermedad por priones. Siguiente, por favor. Aquí. Ya. En esta categoría va a incluir a 4 enfermedades. Vamos a tener la llamada la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que va a ser una variante que va a infectar a las vacas y en raras ocasiones va a transmitir a los humanos. También tenemos al síndrome de Gertzmann-Strauss-Steiger y al de Kuru, que es adquirido y probablemente el insomnio familiar letal. En 1993, Procissner aproximadamente ha presentado en acá evidencia de que el agente patógeno de esta enfermedad es una partícula, proteínas infecciosa. Este también introdujo en este caso el término de prión para distinguir este agente patógeno entre los virus y los viroides. Asimismo, esta proteína del prión, que es la PRP, está codificada en un gen tanto en el brazo corto del cromosoma 20 en los seres humanos. Y por lo tanto, el descubrimiento de las mutaciones de los genes de la proteína del prión de estos sujetos con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y el del síndrome Gertzmann-Strauss-Steiger ha sido, y el de tipo familiar ha corroborado el hecho de que las enfermedades por priones pueden ser tanto genéticas e infecciosas. Continúa, por favor, Dayana, disculpa. No, no hay problema. En esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, entonces vamos a tener que es una enfermedad del encéfalo que va a estar caracterizada por una demencia profunda de rápida progresión que va a ser acompañada de las sacudidas mioclónicas difusas. Además, también va a presentar diversas anormalidades neurológicas, tanto sea visuales o cerebelosas. En los cambios neuropatológicos principales se van a dar en la corteza cerebral y en el cerebelo. Y las características notables vamos a tener que son la pérdida neuronal generalizada y la gliosis, que va a ser acompañada de la vacuolización sobresaliente o un estado esponjoso. De ahí va a venir la designación de esta enfermedad que se denomina encefalopatía espongiforme aguda. En los aspectos epidemiológicos y de la patogenia vamos a tener que la enfermedad ha aparecido en cualquier parte del mundo en todas las estaciones y su incidencia anual va a ser de 1 a 2 casos por millón de personas. Esta incidencia va a ser mayor en israelíes y se ha dado que es un poco mayor en las áreas urbanas. El único mecanismo que ha demostrado totalmente su propagación del nuevo tipo, de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob va a ser el iatrogénico. Esto se ha observado después del trasplante de córneas o de algunos segmentos de la dura madre de personas infectadas. También tiene algún interés el dato de que Sanuso, que es una investigación donde ha señalado que esta proteína priónica infectante va a tener una forma esporádica de la enfermedad en la mucosa nasal que se ha dado en 9 pacientes que han sido estudiados, donde sugiere que el prión aberrante o ese prión aberrante va a penetrar el sistema nervioso. Y en este caso también puede servir como una prueba diagnóstica. En las amígdalas faringias de estos individuos afectados por la variante de Creutzfeldt-Jakob también se puede identificar los priones por inmunopunción. Siguiente, por favor. Entonces, esta enfermedad epidémica de los priones o de las vacas locas, que se ha denominado en las Islas Británicas, ha iniciado en 1985. Con una probable transmisión de la enfermedad a varias docenas de seres humanos. Y estos pacientes, a diferencia de la típica enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, han sido más jóvenes, con un promedio de edad de 27 años. También ellos han manifestado síntomas psiquiátricos y sensitivos, pero no han dado los hallazgos característicos en el encefalograma y por lo tanto se ha denominado esta nueva variante. También se ha demostrado que la cepa de los priones de estos pacientes va a ser idéntica a la del ganado infectado, pero es distinta del agente priónico que origina la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
El mecanismo de transmisión ha sido que supuestamente ha prevenido de la ingestión de la carne infectada, que va, como dice ahí, recordar la propagación del virus, que esto se ha dado en Nueva Guinea y se debe por la ingestión ceremonial del tejido cerebral en los sujetos infectados. La encefalopatía espongiforme se va a relacionar con la conversión de la proteína celular normal, en este caso de la proteína priónica, en una isoforma normal, y por lo tanto su infecciosidad de los priones va a depender a la susceptibilidad de esta proteína priónica para modificar su forma. También se ha dado sistemas de clasificación que se basa en la presencia tanto de la metionina o de la valina. Y el tipo más común va a ser de la MM1, que se da en el 66% de los casos esporádicos. Pero también estudios han sugerido que la de metionina valina 2 inician con un cuadro de ataxia, alteraciones psiquiátricas o una ausencia de las ondas agudas positivas en el electrocefalograma. Siguiente, por favor. Acá vemos un cuadro de cómo ha sido, el origen es una hipótesis que se ha dado, donde la proteína mutada del prión en la industria de los alimentos ha sido consumida después en ese caso por las vacas, y después se ha dado la epidemia de las vacas locas ya al ingerir esta proteína priónica mutada. Y es por eso que se ha dado la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Siguiente, por favor. En las características clínicas se ha dado que esta encefalopatía espongiforme subaguda es de parte tardía, se va a desarrollar más en pacientes con 65, 67, en adultos mayores, pero ya ambos sexos se han afectado por igual, a diferente de la nueva variante que se ha dado más en jóvenes. También se han observado algunos síntomas prodrómicos en un tercio de sus pacientes, sea fatiga, depresión, trastornos del sueño o el apetito, que tienen varias semanas de duración. La fase temprana tenemos síntomas de confusión como son alucinaciones, delirio, agitación. En algunos de estos casos se ha dado ataxia cerebelosa, como es en la variante Browning-Oppenheimer, o trastornos visuales en la variante Henning. El diagnóstico clínico es un síndrome único de demencia, a diferencia de las otras que va a progresar con mucha más rapidez, pero también va a estar asociado a un mioplano sensible a estos estímulos y cambios característicos en el encefalograma. Esta enfermedad evidentemente va a concluir en la muerte, pero hay un grupo pequeño de pacientes que ha sobrevivido de 2 a 10 años. En estos pacientes se ha superpuesto una enfermedad tanto de Alzheimer o de Parkinson, y aproximadamente en el 10% de pacientes la afección, como es de una manera, va a iniciar de una manera repentina que se puede parecer a una enfermedad cerebrovascular. Siguiente, por favor. Continuando, vamos a hablar acerca de la evaluación de esta enfermedad. Dentro de esta vamos a incluir lo que es la neuroimagen, como viene a ser la resonancia magnética, el electroencefalograma y también lo que es la evolución del líquido cefalorraquídeo. En primer lugar, vamos a ver acerca del examen de la resonancia magnética cerebral, que viene a ser la más útil para el diagnóstico de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Dentro de los hallazgos que podemos encontrar en este examen, vamos a encontrar una notable hiperintensidad en lo que es DW1, que significa imágenes ponderadas por difusión. También se encuentra en el FLAPE, que significa imágenes axiales y sagitales de recuperación de inversión atenuada por líquidos, y es largo. Y también se encuentran en lo que son las imágenes ponderadas en T2. Van a involucrar lo que es sobre todo la corteza cerebral, cabeza caudada del cuerpo estriado y también del putamen. Esta característica hiperintensa viene a ser el patrón más común que se debe encontrar en esta enfermedad. En esta primera imagen podemos ver una resonancia magnética de 3 pacientes con esta enfermedad, que van a mostrar lo que son los patrones corticales típicos, donde se nota la mayor intensidad
sobre todo en periodo de sobre todo aquí perdón, se puede observar sobre todo en lo que es la corteza cerebral Ahora, en esta segunda imagen podemos observar también que es una resonancia magnética de dos diferentes pacientes que también presentan esta enfermedad y muestran también lo que son los patrones de estriados típicos que se puede notar, ¿no? La hiperintensidad cortical en que va a ser más notoria en la difusión. Otro dato importante es que imágenes ponderadas por difusión va a ser mucho más sensible y va a detectar lo que son las áreas de cambios congénitos o la vacuolización del En cuanto a la utilidad diagnóstica de la resonancia magnética, vamos a ver que viene a ser la prueba más sensible dentro de las primeras etapas de la enfermedad, ya que muestra lo que son las anomalías incluso antes de la aparición de los hallazgos clínicos característicos, como ya mencionaron, la mioclonía y también lo que son los complejos de ondas agudas periódicas observadas en el vamos a ver que esta prueba va a tener una sensibilidad y especificidad que va a variar de acuerdo al estadio de la enfermedad. También debemos tener en cuenta que una resonancia magnética negativa no nos debe excluir la existencia de esta enfermedad cuando el dato clínico es convincente. Entonces, dentro de la evolución de esta enfermedad en cuanto a la resonancia magnética, vamos a ver que en un estadio temprano, en la resonancia magnética, vamos a ver que aumenta lo que es la señal de difusión en corteza y en cuerpo estriado. Esta señal puede ser unilateral o bilateral, puede ser focal, multifocal o difuso y también puede ser asimétrico o simétrico. Esto nos puede indicar una difusión restringida de la encefalopatía espongiforme. Dentro del estadio intermedio vamos a ver que esta difusión nos va a mostrar una progresión hacia lo que es una afectación contralateral simétrica y también una progresión de las lesiones causadas hasta la afectación del putamen. En esta etapa también se puede ver una atrofia generalizada y una dilatación ventricular. En cuanto a la etapa tardía o terminal, se va a poder observar en la resonancia lo que es una atrofia generalizada prominente y una dilatación ventricular. En cuanto a lo que es el otro examen, viene a ser el electroencefalograma. Este examen nos va a mostrar un patrón característico de lo que son los complejos de ondas agudas periódicas, bifásica o trifásica, sincrónica periódica. Generalmente se va a encontrar en un 67 a 95% de los pacientes que van a presentar esta enfermedad. Estrictamente periódicos, la mayoría con una duración entre 100 a 600 milisegundos, intercomplejo de 500 a 2000 milisegundos. La segunda característica es que se va a presentar los complejos generalizados y o lateralizados.
Y la tercera característica es que se requiere al menos 5 intervalos repetitivos con una diferencia de duración menor a 500 milisegundos. En cuanto a lo que son los marcadores de las proteínas dentro del líquido cefalorraquídeo, vamos a tener la primera, que viene a ser en tiempo real, temblor inducido por conversión. Eh, esta prueba viene a ser un ensayo en el que la proteína prión asociada a la enfermedad inicia una transición conformacional hacia lo que es la proteína prión recombinante. Y de esta manera resulta lo que es la formación del amiloide, y este es el que se puede controlar en tiempo real. Esta prueba tiene una sensibilidad de un 90% para todas las enfermedades priónicas y una especificidad de un 98% dentro de los pacientes que van a tener una detección de enfermedad priónica. Otro de los marcadores de proteínas viene a ser la proteína 1433 y la proteína tau. Ambas pruebas son pruebas complementarias, no nos indica un diagnóstico definitivo. Por lo general, vienen a ser marcadores indirectos de la cantidad de lesión neuronal presente, y su especificidad va a variar de acuerdo a la enfermedad por priones, y es baja. Su especificidad es muy baja para esta enfermedad. Dentro de lo que es el diagnóstico, vamos a establecer primero lo que son el diagnóstico diferencial. Dentro de esto vamos a poder catalogar, por ejemplo, al Alzheimer o a la demencia de cuerpos de Lewy o a la degeneración córtico-basal, ya que estas tres enfermedades se asocian con mioclonías y también tienen o presentan lo que es un curso progresivo más rápido de lo normal. También en un inicio, en una etapa temprana de esta enfermedad, se puede sospechar de un trastorno psiquiátrico primario, ya que va a presentar cambios en la personalidad y el comportamiento. Sin embargo, el gol estándar sigue siendo lo que son estudios patológicos para detectar lo que es la proteína del prión. Dentro de los criterios diagnósticos, vamos a ver que solo las características clínicas más el laboratorio nos va a dar un diagnóstico probable, mientras que una confirmación definitiva del diagnóstico nos va a dar lo que es una prueba de neuropatología. La CDC va a describir dos criterios probables para esta enfermedad. El primero viene a ser el trastorno neuropsiquiátrico con una prueba de conversión inducida por temblores, que lo vimos en el y el segundo criterio viene a ser una demencia progresiva que va a estar acompañado al menos de dos de las siguientes características, como es mioclonía, alteración visual o cerebelosa, una disfunción piramidal o un autismo asinético. Y también puede presentar lo que son los hallazgos de apoyo, como es en el encefalograma típico, o también es de positivo a las pruebas de proteínas o una resonancia magnética con las características típicas de esta enfermedad. Como yo mencioné anteriormente, la única prueba que o es el gol estándar, viene a ser la neuropatología. Entonces, dentro de esta prueba va a presentar las características típicas que va a presentar, viene a ser lo que es una pérdida de neuronas, una gliosis o una degeneración espongiforme. En tejido cerebral también va a presentar lo que es una tinción para las proteínas priónicas positivas después del tratamiento del tejido cerebral con proteínas AK. También se puede observar una inmunotransferencia positiva de extractos de tejido cerebral después del tratamiento. También se observa lo que es una transmisión de enfermedad neurodegenerativa característica.
Y finalmente una demostración de mutaciones del gen PRNP. En la fotografía que se muestra en la diapositiva nos muestra una microfotografía de lo que es donde se observa lo que son las principales características histológicas, donde se puede observar que las vacuolas crean un cambio espongiforme y vienen a ser redondas y tienen de 20 a 50 micrones de diámetro. No sé si lo pueden observar acá, parecen, como su mismo nombre lo dice, esponjitas. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que no existe un tratamiento eficaz para esta enfermedad. Y principalmente va a constituir lo que es un tratamiento de apoyo y sintomático. Eh, se le tiene que dar a la familia lo que es una comunicación temprana y efectiva, ya que muchas veces tanto el paciente como la familia desconoce de esta enfermedad, no sabe mucho acerca de ella. Y también para los síntomas, generalmente el tratamiento va a ser sintomático. Pueden usar lo que es para las mioclonías, las benzodiazepinas, como también los fármacos anticonvulsivos como el levetiracetam y el valproato. Siguiendo con la exposición, yo les voy a exponer sobre lo que es la variante de Creutzfeldt-Jakob. ¿Cuándo apareció esta nueva variante? Esta nueva variante apareció en 1996, en donde en lo que era el Reino Unido se presentaron los 10 primeros casos. A esto le decían que era una encefalopatía espongiforme humana, pero tenía diferente clínica y patología. Es por esto que se le denomina a la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces empezaron a investigar y vieron que había una asociación geográfica y temporal con lo que es la encefalopatía espongiforme bovina. Entonces, dedujeron que podía ser el causante de esta nueva variedad una infección por el agente, ¿no?, de la enfermedad de la encefalopatía espongiforme bovina. Entonces, hicieron varios estudios y cómo llegaron a confirmar esta sospecha epidemiológica, ¿no?, que tenía con la encefalopatía espongiforme bovina. A unos simios inocularon este agente infeccioso y es de la encefalopatía bovina, y vieron que tenían las mismas características clínicas y patológicas de esta nueva variante. Es así que logran tener esa relación. Entonces, se cree que cómo se adquiere esta enfermedad comiendo carne de res contaminada. Y aquí también va a jugar un papel importante lo que es la susceptibilidad genética para que se manifieste la enfermedad. Generalmente no va a haber o sea, hasta ahora no se ha visto una evidencia de que una madre transmita a su hijo esta enfermedad. Siguiente, por favor. Ha habido muchos casos hasta noviembre del 2019. Se han reportado 232 casos confirmados en lo que es en todo el mundo.
pero se desconoce el número real de infecciones. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación de esta enfermedad es de años. E incluso personas que están infectadas pueden ser asintomáticas. En cuanto a los pacientes que han tenido síntomas, en la mayoría de los pacientes, se ha visto que son homocigotos para la metionina en el codón polimórfico 129. Y eso es a lo que me refería con lo que es la susceptibilidad genética, ¿no? Sí, por favor. En cuanto a las características clínicas, primero tenemos que tener en cuenta que en esta variedad se va a presentar en personas muy jóvenes, de 29 años. La duración de la enfermedad va a ser de 9 a 25 meses y estas personas van a tener síntomas psiquiátricos. Entre ellos, la que más predomina es la depresión. Otra característica es la ataxia cerebelosa, que se va a presentar en todos los casos. Otros síntomas psiquiátricos pueden ser apatía, ansiedad. Otros pacientes pueden presentar lo que es parestesias, entumecimiento. Al principio, los síntomas neurológicos están ausentes en la mayoría de los pacientes, pero a medida que va avanzando la enfermedad, o sea, alrededor de los 4 meses, van a aparecer los primeros síntomas neurológicos, como son la ataxia, que dije que es el que más se va a presentar, la disartia, alteración en la marcha, la corea, los temblores, y poco a poco vamos a encontrar en el paciente un deterioro cognitivo e incluso pueden llegar hasta lo que es demencia. Las convulsiones van a ser poco frecuentes. Siguiente, por favor. Una más, por favor. Gracias. Hay criterios diagnósticos para esta variante que tenemos que tener en cuenta. Son 3. El primero se va a dividir en 4. El primero es un trastorno neuropsiquiátrico progresivo. La duración de la enfermedad debe ser mayor a 6 meses. Antes de decir qué es esta enfermedad, hemos debido excluir otros diagnósticos alternativos, que no haya una historia de exposición iatrógena, porque también sabemos que hay otra variante que es la iatrogénica. En cuanto al punto 2, tienen que presentar síntomas psiquiátricos precoces. Ya les dije que la depresión es la que se presenta con más frecuencia, es la primera en presentarse. Hay parestesias dolorosas persistentes, hay lo que es la ataxia, mioclonías o corea, luego la demencia. En cuanto a lo que es el punto 3, solo son 2. El electroencefalograma no tiene que tener complejos periódicos, o sea, o no se han realizado. Y en la resonancia magnética tiene que haber una hiperseñal pulmonares bilateral. Pulvinar. Pulvinar. Ajá. Pulvinar sí, en términos basales. Gracias. ¿Cuándo va a estar definida esta enfermedad? Cuando se va a contar con lo que es el punto 1A.
y una confirmación neuropatológica. Cuando es probable, cuando se va a contar con lo que es el punto 1 y se va a contar con 4 a 5 criterios del punto 2 o se puede contar con el punto 3A y el punto 3B. ¿Cuándo es posible el diagnóstico de esta enfermedad? Cuando se va a contar con algunos de los criterios del punto 1, cuando se puede contar con el criterio 4 y 5 del punto 2 o cuando se va a contar con lo que es el criterio 3A. Uno antes, por favor. Gracias. Entonces, como ya vimos, hay la enfermedad clásica y la variante. Este es un cuadro comparativo de estas dos, patologías. Por ejemplo, la edad de inicio en lo que es la variante, les dije que es 29 años. En cambio, en la enfermedad clásica, va a ser más o menos a los 65 años. Es en personas adultas. La duración, en cuanto a la duración de la enfermedad, en lo que es la variante es de 13 a 14 meses. En cambio, en la clásica, va a durar de 4 a 6 meses. En cuanto a los signos y síntomas clínicos, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que van a tener síntomas psiquiátricos muy temprano, o sea, desde inicio. Van a ser personas que van a tener ansiedad, depresión. Luego van a tener síntomas sensoriales dolorosos. Y los signos, otros signos neurológicos, como les dije, ya se va a desarrollar más tarde, ¿no? En cuanto a la clásica, se va a presentar lo que es la demencia. Y los signos neurológicos en esta ya también se presenta de forma temprana, al inicio. Las ondas agudas periódicas en lo que es el encefalograma, en la variante está ausente. En cambio, en la enfermedad clásica, generalmente, no siempre, generalmente va a estar presente. El signo de pulvinar en resonancia magnética en la variante está generalmente presente en un 75% de los casos. En cambio, en la clásica no hay. En cuanto a la conversión inducida por temblores en tiempo real, ya les dije que en la variante no se van a presentar lo que son los temblores. En cambio, en la clásica se presenta en forma mínima. En cuanto a la pérdida neuronal talámica posterior, en la variante es grave. En cambio, en la clásica es de forma mínima. En las placas floridas en neuropatología hay muchas. En cambio, en la clásica está ausente. En la inmunohistoquímica de proteína priónica, hay placas en racimo generalizadas. En cambio, en la clásica hay placas de racimo, pero no identificadas. En la presencia de agente en lo que es el tejido linfoide, en lo que es la variante se va a detectar fácilmente. En cambio, en la clásica no. En lo que es el análisis de inmunotransferencia de proteína priónica resistente a proteasas, en lo que es la variante, va a haber sobre representación de fragmentos de proteínas diglucosilados. En cambio, en la clásica va a haber un predominio en lo que son los fragmentos de proteínas monoglucosilados. Y eso es todo. Muy bien. Bien, doctor. Continuando con la exposición en cuanto a la evaluación y el diagnóstico de la variante de Creutzfeldt,
Es importante tener en cuenta lo que es la neuroimagen. Dentro de este hablamos de un estudio de imagen por resonancia magnética sin contraste que suele estar indicado en aquellos pacientes que tengan signos progresivos del sistema nervioso central. Esta resonancia magnética del cerebro suele mostrar hiperintensidad de la señal en el pulvinar, que es conocido como el signo pulvinar, o en el tálamo pulvinar inverso medial, que es conocido como el signo de palo de hockey. Este signo pulvinar consiste más o menos en un aumento de señal simétrico en ambos núcleos pulvinares del tálamo, ¿no? Junto con respecto a lo que es la corteza cerebral y a la parte anterior del putamen que se observa en la resonancia magnética. Y generalmente este puede detectarse en resonancias de T2. Entre otras también tenemos la punción lumbar, en la que se pueden realizar estudios de líquido cefalorraquídeo para poder excluir infecciones y otras posibles etiologías de los síntomas que presenta el paciente. Tenemos también la electroencefalografía para poder determinar cambios en la actividad cerebral y un hallazgo característico en este asociado a la variante de Creutzfeldt es el patrón de onda lenta en específico. Tenemos también lo que es el tejido amigdalino, que es una prueba muy útil para lo que es la búsqueda de la proteína priótica patológica. La biopsia de amígdalas lo que hace es proporcionar un método sensible y también específico para lo que es el diagnóstico. Y la neuropatología, en la cual se realiza una biopsia del cerebro, principalmente con el propósito de poder excluir otra causa tratable, alternativa que se sospecha. Sin embargo, la autopsia debe realizarse bajo un diagnóstico fijo, definitivo y que tenga fines de vigilancia. Siguiente. Ya, algo que tenemos que tener en cuenta acá es que la variante de Creutzfeldt definida requiere la confirmación neuropatológica. Primero es eso, y segundo, que esta variante de Creutzfeldt probable se puede diagnosticar en presencia de un trastorno neuropsiquiátrico progresivo o una biopsia de amígdalas positiva. Y en el caso de que haya ausencia de una biopsia de amígdalas, un diagnóstico de esta variable probable requiere un trastorno neuropsiquiátrico progresivo, una duración de la enfermedad mayor a 6 meses, sin antecedentes de una posible exposición iatrogénica, sin antecedentes familiares de encefalopatía espongiforme transmisible, que presente 4 o 5 de las siguientes características clínicas, como son las características psiquiátricas tempranas, síntomas sensoriales dolorosos persistentes, ataxia, trastornos de movimientos, dentro de los cuales, por ejemplo, las mioclonías o corea o distonía, demencia y también la señal pulvinar bilateral en imágenes de resonancia magnética, como mencionamos en la anterior diapositiva, y la ausencia de complejos de ondas agudas periódicas en la electroencefalografía. Siguiente. En cuanto al síndrome de Hetman, los aspectos más importantes que debemos conocer en cuanto a esta es saber que es una rara enfermedad extremadamente familiar, que se hereda como un rasgo autosómico dominante. Esta inicia de manera insidiosa durante la madurez y su evolución es crónica. Las principales características que vamos a tener en este síndrome son la ataxia cerebelosa progresiva, la disartria, el nistagmo y también signos de fascículo corticoespinal. A menudo también ocurre demencia, pero es hasta cierto punto menor. También se ha destacado que las disestesias y la debilidad proximal de las piernas constituyen también manifestaciones tempranas en este síndrome, además de que se observan también los cambios espongiformes que son característicos en el tejido cerebral. Y hay algo que debemos recordar en esto es que los estudios de genética molecular de los miembros afectados de una misma familia son los que demuestran de manera sostenida que hay una mutación del gen de la proteína de Pion. Siguiente. En cuanto al insomnio familiar letal, dentro de este lo más importante que debemos saber es que constituye otra rara enfermedad de tipo familiar dentro de lo que es el grupo de encefalopatías espongiformes, la cual se caracteriza por insomnio resistente al tratamiento, hiperactividad simpática y demencia. Estas tres son las que conducen a la muerte en 7 hasta 15 meses, ¿no? Y otro aspecto importante dentro de esto es saber los cambios patológicos. Dentro de este vamos a encontrar dos, que son la pérdida neuronal y la gliosis, los cuales se van a encontrar en los núcleos talámicos mediales. Algo asociado a lo que es el insomnio familiar letal es, bueno, saber que en estudios de unas cuantas familias se ha podido demostrar una mutación del gen de la proteína del Pion, y que en estos estudios se puede observar que el material encefálico contenía la forma de gen que era resistente a la proteasa. Entonces, hasta el momento aún no se logra transmitir la enfermedad mediante lo que es la inoculación del material encefálico infectado. Siguiente, por favor. En cuanto al CURU,
Debemos saber que es una enfermedad neurodegenerativa que es causada por una proteína infecciosa que es el prión, que se comprobó en el ser humano. Este produce cambios en el sistema nervioso y el cerebro que son muy similares a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Desde el punto de vista clínico, esta enfermedad adopta la forma de una ataxia cerebelosa progresiva febril, que debe acompañada de anomalías de los movimientos escapulares, debilidad que progresa hasta inmovilidad, incontinencia de esfínteres durante las etapas que son tardías y hasta la muerte en 3 a 6 meses después del inicio. Y entre otros síntomas que pueden caracterizar a este, también la presencia de temblores y espasmos musculares, dolor de cabeza, la dificultad para poder deglutir y sobre todo aquellos problemas de coordinación que se vuelven posteriormente graves. Y desde el punto de vista histológico, en este ocurre pérdida no inflamatoria de neuronas y cambios pongiformes por todo lo que es el encéfalo, pero sobre todo en la región de la corteza cerebelosa. Y esto con proliferación astroglial y placas positivas al ácido periódico de Schiff de material tipo amiloide, que también son conocidas como placas de Kuru. Bien, ahora queríamos presentar un caso clínico, siguiente por favor, que es el de un paciente de 60 años sin antecedentes psiquiátricos de interés, presenta antecedentes de trasplante de coronario ojo izquierdo y ha sido intervenido por una hernia inguinal. El paciente contacta con urgencias para poder ser evaluado, ¿no?, ante la presencia de una hipoacusia bilateral de 2 semanas de evolución, refiriendo una sensación de taponamiento que es semejante a la sensación de subir a una gran altura. Y esto acompañado de la dificultad para la comprensión de la lectura y también y el lenguaje. Todo ello con cierta fluctuación y que no se evidenció en la consulta. En los últimos meses el paciente había comenzado con problemas de sueño en relación a preocupaciones laborales y problemas de pareja. Nuestro paciente fue remitido a otorrinolaringología para el estudio de hipoacusia con un resultado de normalidad en la exploración y en la audiometría. A la exploración no presentó focalidad neurológica evidenciable, se solicitó un TAC sin contraste, sin evidenciar algún hallazgo anormal. Tras consultar con neurología se descarta un cuadro de etiología neurológica, estimándose la posibilidad de un cuadro de características conversivas en relación a los eventos vitales estresantes que tiene el paciente. Entonces él es derivado a atención primaria y a seguimiento psiquiatría, ¿no? Entonces, a las 2 semanas de la primera admisión por urgencias, acude para una nueva valoración urgente ante la persistencia de los síntomas, ¿no? Es citado entonces para un estudio ambulatorio por neurología y psiquiatría. Entonces, el paciente inicia un seguimiento en psiquiatría en consulta con orientación diagnóstica de posible disociativo e inicio de tratamiento con fluoxetina. Es seguido en consulta de neurología, donde se le solicita una resonancia magnética, no hay hallazgos de interés y con orientación diagnóstica al cuadro conversivo. Al mes de evolución, el paciente vuelve a contactar con servicios de urgencias por un empeoramiento progresivo del cuadro, con alteración sobreañadida de la marcha, habiendo mejorado el sueño con la administración de benzodiazepinas. Nuevamente valorado por neurología, destaca una rigidez paratónica con reflejos miotáticos normales y sin piramidalismo, confirmando la idea de un cuadro no neurológico. En esa asistencia es valorado por psiquiatría, destacando en la exploración un mutismo a fase global que el paciente intentaba explicar con gestos y una torpeza en la deambulación, sin impresionar de ataxia clara, con sueño y apetitos conservados, ¿no?, sin poder evaluar otras esferas. Se propone entonces a la familia del paciente que en caso de que el cuadro continúe evolucionando y no pudieran proporcionarle los cuidados que sean necesarios, se propondría el ingreso en la unidad de hospitalización de psiquiatría, ¿no?, para su estudio y tratamiento. Entonces, por el momento, al paciente se le estaba dando lo que era la losartana de 5 miligramos. A la semana de la última asistencia, el paciente va a ser ingresado al servicio de psiquiatría, con un trastorno conversivo. El paciente va a permanecer en estado, o sea, no va a hablar, va a estar negativo, no va a ser colaborador y va a estar inhibido de sus necesidades básicas, va a tener de la marcha, pero
en momentos, esporádicamente, el paciente va a andar y va a comer. A medida que va evolucionando la enfermedad, el paciente va a seguir en estado de mutismo. Sus posturas van a ser antigravitatorias en ocasiones y en otras va a haber lo que son posturas rígidas. A la semana va a empeorar el paciente y va a estar de ratos en estado de lo que es suporoso o en estado precomatoso. Y ya va a haber una rigidez generalizada. Va a haber lo que son las mioclonías braquiales, incontinencia urinaria y fecal. Por lo tanto, por todo esto va a ser ya ingresado al servicio de neurología. Se le va a realizar lo que es una resonancia magnética, donde se va a encontrar lo que es un patrón claro y que va a estar compatible con lo que es la encefalopatía espongiforme. Va a haber va a presentar lo que son pues, las lesiones bilaterales y simétricas de lo que son los núcleos caudados, de la porción anterior del putamen. Y va a haber lo que es una alteración en la señal de la cortical de los lóbulos temporales y parietales. Siguiente, por favor. Ya. El electroencefalograma se va a realizar un electroencefalograma en lo que es en vigilia y va a haber una actividad de fondo alterada, va a haber enlentecimiento de la actividad de fondo, va a haber frecuencias teta generalizadas, y se va a observar lo que es la presencia de la actividad delta rítmica intermitente. Todo esto que nos lleva a ver que es una afección cerebral generalizada de grado moderado. No se va a apreciar lo que son las anomalías paroxísticas epileptiformes. Después, el paciente se va a complicar con lo que es una hepatitis aguda y una neumonía, que posiblemente neumonía aspirativa. Y el paciente va a llegar al estado de coma. Se va a realizar estudios complementarios y tratamiento empírico para descartar enfermedad de Wilson y la encefalitis de inmunomediadas. Se va a realizar pruebas serológicas para VIH, para VHB. Se va a realizar lo que es, vamos a encontrar lo que es marcadores tumorales negativos, se va a realizar pruebas con parametales pesados, el perfil tiroideo nos va a salir negativo. Después se le va a realizar una punción lumbar, donde ahí se va a descartar lo que es la TBC y el virus de neurotropos. Se va a realizar una tomografía de tórax abdominal, no va a haber alteraciones. Se va a realizar la prueba del gen de la proteína priónica y en el resultado va a ser se va a encontrar lo que es el genotipo homocigoto para la posición codómica del 129 MET, que es un indicador del factor de riesgos para lo que era como ya les había dicho, para lo que era la variante de la enfermedad de... Creo que ya. Ajá. El deterioro motor y cognitivo se va a ir deteriorando rápidamente.
Y en menos de 5 meses, el paciente va a fallecer. Muy bien. Creo que hemos terminado, ¿no? Va en la discusión, doctor, de este caso, este, la clínica psiquiátrica, como ya vimos, ha estado presente desde el principio. Y esta clínica psiquiátrica va a estar presente en lo que es la encefalopatía espongiforme, y en ocasiones no va a estar acompañada de lo que es la focalidad neurológica, como ya les había descrito en ese cuadro comparativo. Incluso va a haber presencia de pruebas las pruebas de neuroimagen, al principio van a estar normales. Y por eso nos puede llevar a confundirnos el cuadro, ¿no? El paciente en este caso se ha ido a lo que ha terminado por lo que estaba presentando esos cuadros psiquiátricos, se le ha mandado a la especialidad de psiquiatría, y ellos pues han dado diagnósticos de trastornos de la personalidad, conversivos, disociativos, ¿no? Después ya recién ha sido, porque se pensaba más en una enfermedad pues psiquiátrica, ¿no? Y después ya, creo que ya era muy tarde cuando le han enviado al servicio de neurología, ¿no? Las, las enfermedades priopatías, van a ser unas enfermedades que son muy poco frecuentes, y debemos tener en cuenta lo que les hemos expuesto, ¿no? Que cursan inicialmente con lo que son trastornos psiquiátricos. Entonces tenemos que siempre evaluar al paciente y tener, si nuestro paciente está cursando con cualquier enfermedad psiquiátrica, como les dije, la depresión, la ansiedad, no debemos de olvidarnos de esta enfermedad, ¿no? Eso sería todo, doctor. Muy bien. Entonces, hemos hablado de algo que no es tan frecuente en nuestro medio, pero sí es importante que lo sepan, ¿no? Las famosas encefalopatías espongiformes por la anatomía patológica, que como ya lo han expresado vuestros compañeros, vuestras compañeras, ¿no? Un cerebro con vacuolas que le da la característica, pues, de una esponja al cerebro, ¿verdad? Entonces, dentro de las cefalopatías espongiformes o enfermedades por priones, la causa más frecuente y de lejos es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica. Esta representa más o menos el 85%, ¿no? Sin embargo, existen otras enfermedades por priones, ¿no? Por ejemplo, las formas esta enfermedad que en verdad forma parte de la misma enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? La variante, ¿no? Que es por comer carne contaminada, ¿no? Otras formas, por ejemplo, el insomnio familiar fatal, que ya lo han descrito, esta enfermedad de Hertzmann-Strauss-Schneeker, ¿no? Una cosa así. Y el Kuru, que es básicamente una enfermedad por canibalismo, ¿no? De hecho, la causa más frecuente, como hemos dicho, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una de las causas, ¿no es cierto?, de demencia rápidamente progresiva, ¿no? Hemos tenido nosotros pacientes así, con demencias rápidamente progresivas, ¿no? Pacientes que empiezan primero con trastornos, de lenguaje, apraxias, afasias progresivas que llegan incluso, como han visto y lo han expresado vuestros compañeros, incluso al mutismo, ¿no? Se acompaña, ¿no?, de trastornos psiquiátricos que se caracterizan por depresión, agitación psicomotriz, paranoia, ¿no? Pueden tener también signos cerebelosos, como han visto, ¿no? O movimientos involuntarios. Algunos o muy pocos tienen síndromes, convulsiones, digamos, también, ¿no?
básicamente una enfermedad producto de una proteína, ni siquiera es un agente, ¿no? Ni siquiera es un ser vivo, ¿no? Es una proteína, ¿no? Nosotros tenemos una proteína priónica que es normal, la proteína priónica C, normal, que parece que sufre una alteración o un cambio, alteraciones en su estructura, pues, ¿no? Y se forma esta proteína priónica anormal, ¿no? Que es la causante de esta enfermedad, ¿no? Una proteína que es difícil de destruir, y miren que hasta los exámenes cuando nosotros tenemos un paciente así, tenemos mucho temor, ¿no? De tener contacto con él y mucho menos tener contacto con sus secreciones o con su mismo cerebro, ¿no? Cuando hemos tenido pacientes así, los neurocirujanos muchas veces no han querido hacer las biopsias porque incluso se contaminan mucho estos materiales y se supone que la proteína atraviesa incluso el guante del neurocirujano y es una cosa de verdad, ¿no? Que es terrible, pues, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, una enfermedad producida por esta proteína priónica, ¿no? Básicamente, ¿no? Y como decíamos, es un paciente mayor generalmente, ¿no? Estaba hablando del Creutzfeldt-Jakob típico, ¿no? Creutzfeldt-Jakob típico, una persona mayor, 50, 60 años más o menos, que desarrolla demencia progresiva y rápidamente progresiva con alteraciones del lenguaje, alteraciones de la memoria, ¿no? Que esto le lleva, y miren, interesante es este dato, ¿no? De las alteraciones de la memoria, del lenguaje y las mioclonías, ¿no? Normalmente, imagínense, las mioclonías son movimientos involuntarios, pues, ¿no? Como a manera de sacudidas, a manera de sustos, ¿no? Que se presentan en estos pacientes, ¿no? Que además se acompañan de trastornos psiquiátricos. La enfermedad típica es con euforia, ¿no? Paranoia, ¿no? Un paciente así con la habilidad emocional progresa o puede progresar también a la depresión, ¿no es cierto? Y un paciente que tiene demencia y mioclonías, ¿no? Ya estamos sospechando la demencia tipo Alzheimer es una demencia lentamente progresiva. Las demencias rápidamente progresivas que estamos pensando son rápidas, ¿no? Están evolucionando en meses el deterioro cognitivo y a esto se le agrega el condimento de las mioclonías, no olvidarse de las mioclonías, ¿no? Y bueno, los estudios, el estudio de la resonancia magnética es un estudio muy importante, ya lo han visto ustedes, estas hiperseñales en los ganglios basales, ¿no? En la región cortical de la región temporal y parietal, ¿no es cierto? Ya sugieren algo, ¿no? Le hacemos una punción lumbar y en la punción lumbar buscamos pues esta proteína, la proteína 1433, ¿no? Que es una prueba bastante sensible, pero es poco específica porque se presenta también en otras patologías, ¿no? Como ustedes han visto, el examen del electroencefalograma también es importante. Estas ondas trifásicas, estas ondas, ups, ¿qué pasó? Oye, estas ondas agudas, ¿no es cierto? Periódicas que se presentan y que forman parte del diagnóstico, los famosos FIRBA, ¿no? Que ya lo han mencionado también, ¿no? Que son, bueno, son las trifásicas, ¿no? Periódicas que se presentan de manera generalizada. También ayuda un poco en estos pacientes con Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Y finalmente la biopsia, ¿no? A lo que todo el mundo tiene miedo de hacer una biopsia por esta transmisibilidad, ¿no? De esta enfermedad. Así que solamente hacemos estudios de inmunológicos, ¿no? Para descartar, para ver esta proteína en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Tenemos mucho temor en estos pacientes. Bueno, estos pacientes terminan falleciendo, pues, ¿no? Su pronóstico es malo, la verdad, ¿no? Hemos tenido, a ver, yo habré tenido un paciente, dos pacientes así, y uno de ellos con la proteína 1433, como forma de diagnóstico, ¿no? Entonces, creo que Jacob es lo que nos interesa más, la variante esporádica, como les digo, es más frecuente, 85%. Existen las formas diatrogénicas, ¿no? Y las formas diatrogénicas justamente es esto, ¿no? Tener en contacto con un cerebro contaminado. Antes se ponían hormonas de crecimiento a los chiquitines que no crecían y eran derivados de cerebros de humanos, ¿no? Ahora eso está proscrito, ya no se hace eso, ¿no? Porque muchas veces estos cerebros contenían estas proteínas priónicas y de manera iatrogénica se transmitía la enfermedad a los chicos, ¿no? Esos trasplantes de córnea, ¿no?
¿no? Es una causa de esto, ¿no? Que es relativamente frecuente las formas iatrogénicas o por los instrumentos de quirúrgicos, ¿no? Han operado un cerebro que está para mala suerte contaminado y hay otro, no se desinfecta de manera adecuada, porque como les digo, es difícil de desaparecer esta proteína priónica, ¿no? Y entonces en la próxima cirugía el paciente también adquiere una enfermedad parecida, ¿no? Y las variantes, el consumo de la carne, pues, ¿no? Habrán escuchado, o ustedes eran muy pequeños, ¿no? Las famosas encefalopatías espongiformes bovinas, o las vacas locas, ¿no? Las vacas locas y comían los ingleses estas carnes y se contaminaban, ¿no? Muy bien, creo que es el resumen de la enfermedad por priones. Voy a presentar ahora yo. Ojalá que lo hagamos rápido. La idea es, debían haberlo presentado un poco más rápido. Permítame, por favor. Vamos a hablar un poco sobre neurotuberculosis. Ya se viene el examen, jóvenes. Ya se viene el examen. Supongo yo que ustedes están preparados porque están haciendo sus resúmenes. De hecho, ahora me van a presentar sus mapas mentales, porque siempre hacen, ¿verdad? Muy bien, ¿están viendo mi pantalla? Todavía no, ¿no? Es que no estoy compartiendo. Mireya, por favor. ¿Me No, avisas? doctor, aún no se ve. Yo sí comparto toda la pantalla, les recomiendo que hagan toda la pantalla, no sé por qué no les gusta compartir toda vuestra pantalla. Muy bien. Creo que ahora sí me ven, ¿no? Sí, doctor. Se me fue el sonido. Ahora sí me copian, ¿verdad? Sí, doctor. Por un momento perdí el sonido. Bueno, vamos a hablar de esto que es, bueno, no relativamente, es muy frecuente, ¿no? Hasta hace poco, hasta hace algunos años, esta enfermedad no le interesaba pues, a los países del primer mundo, porque era una enfermedad, ¿no es cierto?, de los países tercermundistas y ellos que se las arreglen, ¿no? Ellos que se las arreglen. A nosotros no nos toca y por consiguiente no nos interesa, ¿no? ¿Dónde está la Organización Mundial de la Salud? ¿Dónde están todas esas cosas, ¿no? Todas esas organizaciones que de verdad debieran atendernos, ¿no? Pero bueno, felizmente, entre comillas, disculpen el término, pero entre comillas, felizmente, ha surgido una enfermedad, ¿no? Ha surgido una enfermedad que se llama el HIV, ¿no? El SIDA. Y entonces estos países que no estaban tocados por esta patología, que es severa, de verdad, que deja muchas secuelas, especialmente en pacientes jóvenes y niños, ¿no? Surge el HIV, ¿no? Disculpen el término, ¿no? Felizmente. Pero esto ha obligado a estos países a desarrollar una serie de medidas, medicamentos, ¿no? Otra vez han vuelto a estudiar la patología y pues hay mucho avance respecto a eso últimamente, ¿no? Aunque siempre nuestros países tercermundistas son los países en desarrollo, son los que sufren más, ¿no? Entonces vamos a hablar de la tuberculosis del sistema nervioso, ¿no? Obviamente una enfermedad causada por el bacilo de Koch, ¿no es cierto? El Mycobacterium tuberculosis. Esta enfermedad, bueno, esta bacteria puede producir en el sistema nervioso tres patologías más importantes, ¿no? Las meningitis tuberculosas, las famosas MEG tuberculosas, que son meningitis subagudas o crónicas. Tenemos los tuberculomas intracraneales o los famosos abscesos cerebrales, ¿no? Tuberculosos o los granulomas tuberculosos. Y las espondilodicitis, ¿no es cierto?, tuberculosa, que también se conoce no, con el nombre de mal de Pot, ¿no? Mal de Pot. Muy bien, entonces es producida por este virus, ¿no? Este virus del bacilo de Koch, ¿no? Que lo han descrito en 1882 todavía.
Tiene características especiales, ¿no? Es una bacteria de verdad de crecimiento lento, por eso produce enfermedades subagudas y crónicas, ¿no? Tiene la característica de que son ácido alcohol resistente porque su membrana está llena de lípidos, ¿no? Y por eso que son ácido alcohol resistentes, ¿no? La fuente del contagio de la tuberculosis obviamente viene de la tuberculosis pulmonar, ¿no? ¿Y cómo uno se contagia de la tuberculosis pulmonar? Porque estas famosas gotitas de Fluker, ¿no? El paciente tose y el vecino, el familiar, ¿no? Adquiere la enfermedad de primera intención, la prima infección, que es pulmonar, ¿no? Que es pulmonar, ¿no? Ya el compromiso del sistema nervioso central se puede producir en la prima infección, pero en general se produce después de la prima infección por una diseminación, ¿no? Por una diseminación hemática, linfohemática, ¿no? Y también hay casos donde pacientes tuvieron tuberculosis y abandonaron el tratamiento, entonces hay una tuberculosis mal curada, entre comillas, y este paciente también disemina, ¿no? Por producir una reactivación. Lo que se produce en general es que el paciente tuvo una prima infección, su sistema inmunológico contuvo la enfermedad a nivel pulmonar, pero pasaron los años y ha habido una reactivación y estos bacilos han migrado a cualquier parte del cuerpo, incluso al sistema nervioso central, ¿no? Y es prueba de ello que se producen los famosos focos submeningios de Rich, ¿no? Estos bacilos han vencido ¿no? la contención de la barrera hematoencefálica y se han liberado a nivel del parénquima, ¿no? En la región submeningia, y es ahí donde liberan pues, la bacteria y se produce la famosa meningitis bacteriana tuberculosa, ¿no? Y obviamente se produce contaminación del líquido cefalorraquídeo y es ahí cuando encontramos un líquido cefalorraquídeo turbio, a veces antocrómico, con hiperproteinorraquia, con consumo de glucosa y pleocitosis a predominio mononuclear, ¿no? Cuando las lesiones han migrado más profundamente, ya se producen los famosos granulomas tuberculosos, ¿no? Ya mm, tienen un comportamiento de una masa, ¿no? De una masa que como hemos visto y como vemos a cada rato en la práctica nos confunden, pues, ¿no? Una imagen granulomatosa que es tuberculosis, cisticercosis, un tumor cerebral. La verdad que a veces es difícil, de verdad, a veces es difícil, ¿no es cierto?, de saber qué es lo que estamos viendo. Estamos frente a una tuberculosis. Hace poco tuvimos una paciente, tenemos aún una paciente que, ¿no? Ella tiene 69 años de edad. Ella tiene el antecedente de tener bronquiectasias crónicas, bronquiectasias que la tiene desde adolescente. Cuando uno escucha bronquiectasias, asocia, ¿no? Bronquiectasias igual tuberculosis, ¿no? Entonces, y bueno, ingresa al hospital, ¿no? Porque aparentemente tiene una debilidad del hemicuerpo derecho, ¿no? Una hemiparesia derecha, leve, que se resuelve, o que se estaciona, se convierte en una situación estacionaria, no progresa. Le hacen el ingreso a emergencia, le hacen una tomografía y encuentran unas imágenes granulomatosas captadoras de contraste, ¿no? Entonces le hacen una tomografía de tórax, ¿no? Y en el tórax se encuentran bronquiectasias con apariencia de reinfección o reactivación y árbol nacente, ¿no? Que a decir de los radiólogos y del neumólogo inclusive son hallazgos bastante sugerentes o típicos de una tuberculosis, ¿no? Entonces ya había imágenes en el cerebro que tenían la apariencia de ser granulomatosas, había imágenes en la tomografía de tórax que eran el árbol nacente y bronquiectasias muy sugestivas de proceso específico, reactivado, y en la tomografía también, porque le hicieron una tomografía de todo el cuerpo, tórax, abdomen, pelvis, ¿no? En la tomografía abdominal encontraron, o el radiólogo describe, engrosamiento del peritoneo, muy sugerente de un proceso específico. Entonces, proceso específico abdominal, proceso específico pulmonar y obviamente lo que estamos viendo en la cabeza, lo más probable es que sea una tuberculosis. Bueno, hasta ahora no se ha definido el diagnóstico, de hecho ya hemos suspendido el tratamiento tuberculoso
porque le hemos hecho una biopsia y aparentemente no era tuberculosis, parece que son abscesos bacterianos, ¿no? Y está mejorando el cuadro con tratamiento antibiótico. Entonces, es difícil, jóvenes, de verdad, que una imagen granulomatosa, o sea, hacer de primera intención un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico. Bueno, ¿no? Cuando las lesiones, ¿no? Están afectando la región torácica, ¿no? Hay una tuberculosis pulmonar, y gracias al sistema hematopoyético, estas se han desplazado hacia la columna, hacia las vértebras, ¿no es cierto? Entonces el paciente puede desarrollar esto que se llama las espondilodicitis, o la enfermedad de Pott, o el mal de Pott, ¿no? Espondilodicitis porque afecta la vértebra, ¿no? Especialmente los cuerpos anteriores, y al mismo tiempo el disco, ¿no? Y aquí tengo que decir que hay un diagnóstico diferencial, ¿no? Hay situaciones como el cáncer, ¿no? Las metástasis, que afectan solamente al cuerpo vertebral y no afectan al disco, ¿no? Entonces, a diferencia de la tuberculosis, la neurotuberculosis, el mal de Pott, a diferencia de la neurobrucelosis, ups, voy a traer el cargador. A diferencia de la neurobrucelosis, el cáncer afecta solamente al cuerpo, y en cambio la neurobrucelosis y la neurotuberculosis produce afectación del cuerpo y también del disco. Por eso se llama espondilodicitis, ¿no? Y también se puede acumular, pues, este absceso blanco, ¿no? A manera de apariencia de blanquecina, de un queso, dicen, ¿no? A nivel paravertebral. Permítame, por favor, un ratito, voy a traer el cargador. Ya. Entonces, esa es la famosa tuberculosis del vertebral, ¿no? Que generalmente afecta a la región dorso-lumbar, a ese límite, ¿no? A ese nivel. Muy bien, entonces, hablando de los aspectos epidemiológicos, bueno, la enfermedad es una enfermedad endémica en nuestro país, ¿no? Y como les decía, hasta antes del HIV solamente era un problema de los países en desarrollo, pero ahora ya es una enfermedad que se ha diseminado a nivel de todo el mundo, ¿no? Pacientes con inmunodepresión producto del HIV desarrollan tuberculosis también, ¿no? Sin embargo, las fuentes más importantes están a nivel de América Latina, mucho más en el África, ¿no? En el África subsahariana, ¿no? En el Perú, por ejemplo, en el 2010, el compromiso del sistema nervioso central era más o menos en las tuberculosis extraparenquimales, extrapulmonares. Se estima que más de un 2017, más de, 10 millones de personas se enfermaron de tuberculosis y 1.6 millones de personas fallecieron por la tuberculosis, ¿no? O sea, la tuberculosis en verdad es una enfermedad muy importante en nuestro país porque no la hemos erradicado, es una enfermedad difícil de controlar, es una enfermedad, ¿no? Que incluso ya hay resistencia, ¿no? Hay las formas resistentes, ¿no? Que son difíciles de tratar y son prácticamente mortales en estos casos, ¿no? Este es un mapa mundial, ¿no? Donde se presenta una cierta incidencia por 100.000 habitantes de la tuberculosis, ¿no? Miren, el color verde claro, no tan claro, está nuestro país, ¿no? En nuestro país y en Bolivia, ¿no? Las tasas son altas, ¿no? Que van desde el 100 hasta el 199 por 100.000 habitantes, ¿no? Miren Chile, ¿cómo está? Igual, ¿no? Que en los países norteamericanos, ¿no?
igual o mejor, que los países europeos, ¿no? El resto de Argentina, Brasil, ¿no? Una incidencia de 25 a 99 por 100.000 habitantes, ¿no? Y, y bueno, África, ¿no? Debajo del Sahara, pues está con unas tasas bastante altas, más de 300 casos por 100.000 habitantes. Si especialmente estoy frente yo a una sintomatología subaguda o crónica, tiene que pasar por mi cabeza de primera intención la tuberculosis. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para adquirir la tuberculosis? El mal estado nutricional, el hacinamiento, nuestras viviendas, ¿no? Son pequeñas y prácticamente en este lugar duermen, comen, no hacen su vida diaria, ¿no? El alcoholismo y la desnutrición, obviamente, las malas condiciones de la vivienda, la exposición a enfermos con tuberculosis. Imagínense, ustedes están en el bus y hay un muchacho que está que tose y ustedes también están que reciben las gotitas de Ruger, ¿no es cierto? Y se contaminan sin darse cuenta. Antecedentes de tuberculosis pulmonar es muy importante, ¿no? Eso nos ayuda. Cuando yo estoy frente a un paciente que tiene sintomatología, tiene meningitis, ¿no? Primero, tiene un granuloma ahí, una imagen que parece ser TB. Entonces, lo que averiguamos son los antecedentes epidemiológicos. Le hacemos una tomografía de tórax para ver si existen, ¿no es cierto?, estas lesiones típicas, ¿no? El complejo de Gon que está, ¿no es cierto?, a nivel del ápice del pulmón derecho, ¿no? Lesiones que nos anuncian, este paciente ha tenido tuberculosis, ¿no? Y ahora está haciendo por reactivación, ¿no? O de repente también hay pacientes que tienen, ¿no? En ese momento de la meningitis, tienen lesiones pulmonares típicas de la tuberculosis, ¿no? En ese momento, o sea, conviven las dos cosas. Nos ayudamos de los antecedentes epidemiológicos para hacer el diagnóstico, ¿no es cierto?, de una tuberculosis. Y acá me recuerdo justo en este momento de una paciente que yo tuve cuando hacía la residencia, era R1 también. Fuimos a la UCI para ver una paciente que estaba en estado de coma, ¿no? Y no se sabía por qué, ¿no? Los exámenes aparentemente no arrojaban nada, y no se sabía por qué, ¿no? Entonces, yo un poco, mi jefe, el maestro, me dice, Víctor, pues, quédate pues a hacer la historia, ¿no? Me quedé a hacer la historia en la UCI y me entrevisté con la hija, que era una enfermera que trabajaba justamente ahí en la UCI. Y bueno, empezamos a ver desde cuándo es que su mamá está así. Desde hace más o menos un mes estaba la señora enferma, ¿no? Ella vivía en la selva, no sé si en Quitos, no sé dónde. Y empezó con dolores de cabeza, malestar general, iba progresando con fiebre, desarrolló después un estado confusional, ¿no? Y luego estupor y coma. Antes que esté en estupor, pues ella la trajo a Lima y la hospitalizó ahí en la UCI donde ella trabajaba. Y bueno, antecedentes, ¿tiene algún antecedente? ¿Alguna vez había sufrido una enfermedad así? Nunca, pero sabe que, doctor, le voy a confesar algo que no se lo he dicho a nadie. ¿Qué pasó? Resulta, resulta que la señora enfermera había adquirido la tuberculosis, pero que es una enfermedad que marca estigmas, ¿no es cierto?, a las personas, y uno tiene un poco de recelo, vergüenza, como yo, enfermera, ¿no? Voy a tener una tuberculosis. Entonces la señora esta pidió vacaciones adelantadas y pidió además pidió permiso sin goce de haber. Y se fue a visitar a su mamá. ¿Para qué? Para tratarse allí la tuberculosis. O sea, la señora enfermera se trató la tuberculosis allá en la selva, al costado de su mamá. Aquí está el dato entonces, ¿no? Entonces la señora lo que tiene y todo lo que me ha contado corresponde a una tuberculosis subaguda crónica. Lo que tiene su mamá es una tuberculosis. Le hicimos la punción lumbar, ¿no es cierto? Y además le hicimos una resonancia y encontramos que efectivamente en la resonancia había una arachnoiditis basal, captación intensa de las meninges de la base. La punción lumbar demostramos que el ADA estaba elevado, ¿no?
y entonces le dimos tratamiento para la tuberculosis y la señora mejoró espectacularmente. Tan espectacularmente que que ella pensaba que digamos, estábamos en abril, ¿no? Y ella pensaba que era el 2 de marzo, ¿no? Que es más o menos cuando se puso mal, ¿no? Les cuento para terminar la historia, ¿no? Esta señora fue espectacular, ¿no? Pasó luego al servicio de neurología. En neurología la tratamos un ratito, la dimos de alta y seguía recibiendo su medicación antituberculosa. Pero un buen día me la encuentro en el pasillo y la veo amarillo patito. ¿Qué ha pasado? Le digo. Bueno, está así, ¿no? Bueno, está haciendo una hepatitis, pues es una hepatitis medicamentosa. Brutal, ¿no? Bueno, la señora finalmente falleció por una hepatitis medicamentosa, ni siquiera por la tuberculosis, ¿no? Una pena, pero es la historia, ¿no? Esta paciente. Qué importante el antecedente epidemiológico, ¿no? Qué importante saber que hay alguien que está tosiendo al costado, qué importante saber que el abuelo ha hecho tuberculosis, que el esposo ha hecho tuberculosis, ¿no? Qué importante, ¿no? Porque nos ayuda ese dato epidemiológico. Y bueno, hay que saberlo también utilizar, ¿no? A veces estamos equivocados, ¿no? Exageramos el antecedente epidemiológico y acusamos toda la TV y bueno, hay que tener todo con cuidado, hay que juntar muchas pistas para hacer el diagnóstico de una tuberculosis. Y obviamente la inmunosupresión, que no solamente es la HIV, sino por ejemplo la corticoterapia. Hemos visto pacientes pacientes con artritis, ¿no es cierto?, que utilizan corticoides por muchos años que tienen tuberculosis. También hemos visto, por supuesto. Hemos dicho que las manifestaciones más importantes son la meningitis, ¿no? Hay una irritación de la meninge, el paciente tiene pues cefalea, fiebre, alteraciones de conciencia y rigidez de nuca, meningitis. Un paciente con un tuberculoma intracraneal más bien tiene síntomas de un proceso expansivo, una hemiparesia progresiva o una hemiplegia, ¿no?, progresiva, un síndrome convulsivo, ¿no?, porque resulta que el tuberculoma está cerca a la región cortical. O una aracnoiditis espinal, un paciente que tiene mal de Poth, que tiene esta cifosis, ¿no? Esta columnita un poco deforme, ¿no es cierto? Se me está deformando la columna. Además hay signos de malestar general, signos de emaciación, es un paciente delgado, flaco, ¿no? Y con dolores en la región dorsolumbar, ¿no? La forma más frecuente, ¿no? Un paciente emaciado, ¿no? Entonces veamos la tuberculosis, ¿no? La meningitis tuberculosa, ¿no? Bueno, obviamente es una infección que afecta a las meninges, ¿no? Las meninges, ¿no? Por eso se llama meningitis y cuando afecta al encéfalo se llama meningoencefalitis, ¿no? Obviamente va a haber una afectación tarde o temprano del encéfalo, ¿no? Porque esos pacientes van a desarrollar las meningoencefalitis, ¿no? Es la forma más grave de la tuberculosis del sistema nervioso, aunque ya hay terapias, sigue produciendo mucha morbimortalidad en nuestros pacientes jóvenes y son gente joven, ¿no? Las pacientes que tienen tuberculosis es gente joven, no es gente anciana, es gente en edad productiva, ¿no? Y bueno, se caracteriza básicamente por un síndrome meningio, pues, ¿no? Y muchos de estos pacientes, por esto de que la tuberculosis afecta a la base del cerebro, produce una aracnoiditis basal, puede haber también una focalización neurológica, puede haber compromiso de nervios craneales por vasculitis, ¿no? Justo hoy día hablábamos de que una de las causas del ictus, ¿no?, es también una infección. ¿Y la tuberculosis puede producir infarto? La respuesta es sí, también, ¿no? Y las neuroimágenes nos ayudan mucho, una tomografía o especialmente una resonancia, donde no se olviden este dato, por favor, y es para toda la vida. Existe un reforzamiento, o sea, una captación anormal de las meninges de la base. Por eso se llama aracnoiditis basal. Van a ver una foto que nunca van a olvidar. Bueno, y luego hablamos del granuloma tuberculoso, ¿no? Cuando los granos de Rich no se han quedado, de Leach no solamente se han quedado en la meninge, sino que han ingresado más profundamente, empieza a crecer pues una masa, ¿no?, que se llama granuloma tuberculoso, ¿no? Y muchas veces estos granulomas tuberculosos ni siquiera lo podemos demostrar con una punción lumbar porque no ha tocado la meninge, no ha tocado el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo tiene la apariencia normal, pero igual es una TB, ¿no? Entonces estos granulomas están creciendo en el parénquima, ¿no? Y producen lesiones focales, lesiones modulares, ¿no? Y la anatomía patológica básicamente, ¿no?, describe bordes no bien definidos y el contenido es una
la famosa necrosis caseosa, ¿no? Es una necrosis a manera, imagínense un queso licuado, ¿no? Algo así tiene esa apariencia, hemos visto también, ¿no? Y rodeada de una capa periférica, ¿no? Que está formada básicamente por macrófagos, linfocitos, ¿no? Estas células gigantes de Langerhans. Bueno, la forma de presentación generalmente es focalización, ¿no? Es una masa que crece, entonces, como les decía, una hemiparesia, una hemiplegia, una afasia, una disartria y también, ¿por qué no?, convulsiones, ¿no? Cuando están cerca a la corteza cerebral. El diagnóstico imagenológico, especialmente una tomografía o mejor aún una resonancia, ¿no? Como les digo, y otra vez les digo, no es difícil, ¿no? Es difícil y acá también recuerdo una historia que se las cuento, ¿no? Yo había llegado a Cusco, era recién neurólogo, no tenía meses de egresado, ¿no? Yo hice en San Marcos y nosotros en San Marcos hacemos 3 años de neurología y entonces era R4 de neurología, entre comillas, ¿no? Y bueno, había un congreso en nuestro Cusco. Voy a aprovechar y hablar con los maestros, dije, ¿no? Entonces preparé mis casos, junté las placas, la resonancia, la tomografía, ¿no? Y entonces llevo una imagen, pues una imagen granulomatosa, no cierto captadora de contraste y se lo llevo primero al médico, al neurólogo general. Bueno, cualquier cosa, ¿no? Puede ser, me parece que es una tuberculosis. Ah, muy bien, estamos de acuerdo. Se lo llevo al oncólogo, ¿no? Al neurooncólogo. Y el neurooncólogo, no, bueno, esto me parece un glioma. Se lo llevo al médico, al neurólogo, infectólogo. Efectivamente, esto me parece una tuberculosis. Y a otro más, y a otro más, y a otro más, y al final uno decía una cosa, el otro decía otra cosa. Al final nunca llegué a un diagnóstico aquella vez, ¿no? Porque cada uno tiraba un poco a su especialidad, ¿no? Yo veo como tuberculosis, yo veo como cisticercosis, yo veo como tuvo un tumor, ¿no? Entonces, bien difícil, ¿no? Y alguna vez vi a un médico, ¿no? Recitando los tips, así, que no fallan para hacer el diagnóstico de una tuberculosis por resonancia, y bien difícil, la verdad, ¿no? Entonces, finalmente, estos pacientes, lo correcto, ¿no? Como esta paciente que les he contado hace un rato, que tuvimos que hacer una biopsia para sacar, ¿no es cierto?, material y examinarlo en anatomía patológica y saber de qué se trata y no hacer pues estas famosas pruebas terapéuticas que solemos hacer con mucha frecuencia, pruebas terapéuticas a ver si el tratamiento tuberculoso le ayuda o no, ¿no? Entonces, es difícil, es difícil. Entonces, los estudios de neuroimágenes, ahí vemos un granuloma, ¿no? Que se caracteriza por la captación de contraste de bordes irregulares. No es tan bonito, nunca hay un ojo de pollo como la cisticercosis, por supuesto, que pueden ser únicas o pueden ser múltiples. Alguna vez yo vi que eran múltiples, ¿no? Eran múltiples y yo planteé la posibilidad de una metástasis cerebral, pero luego el paciente le hicimos una tomografía de tórax y también tenía una tuberculosis miliar, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué no? Puede diseminar tanto como parece ser una metástasis, ¿no? Hay de todo. Y la espondilodicitis, nunca se olviden este término, espondilo de vértebra, dicitis de disco, ¿no? Que a diferencia del cáncer solamente afecta la parte de la vértebra y el disco está conservado, ¿no? Entonces la espondilodicitis es todo un tema, ¿no? Otra que es relativamente frecuente y que nos confunde con la tuberculosis es la neurobrucelosis, que también produce espondilodicitis y en esas zonas más o menos, en la región dorso-lumbar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. ¿Y cómo se caracteriza? Por compromiso, ¿no?, de las vértebras, ¿no? Y, ¿no?, que pueden ser únicas o pueden ser a diferentes niveles. Obviamente compromete el disco intervertebral, esa es la clave, ¿no? Y especialmente en el límite, ¿no? En la región dorso-lumbar, ¿no? Ello colapsa la vértebra se destruye, ¿no? Y se forma pues la famosa cifosis, ¿no? Esa cifosis. Muchos de estos chiquitos, estas personas que tienen jorobita y que son pequeños, los brazos aparentemente largos, las piernas largas, pero que tienen su jibita, o si no todos, han tenido o tienen el mal de Pot, ¿no? El mal de Pot, ¿no? Se producen abscesos paravertebrales, ¿no? Esos famosos abscesos blancos, ¿no?, que invaden el psoas y que se ven pues en las tomografías, que se ven en las resonancias, ¿no?
Y aquí les cuento pues la historia de mi paciente, ¿no? Yo tenía un paciente, también yo ya tenía ¿cuántos años acá en Cusco? 1 año, 2 años ya trabajando como neurólogo y viene a la consulta, bueno, no a la consulta, sino me hacen una interconsulta por emergencia, un muchacho que tenía fiebre y alteraciones del estado de conciencia. Yo lo examino, era un pintor, ¿no? Recuerdo bien, era un pintor. Este muchacho lo examino y no se podía echar muy bien de espalda. ¿Por qué? Porque tenía una jibita. ¿Y esto desde cuándo? Bueno, esto desde niño, doctor. Desde niño tengo esto. Y cuando lo examino, además, tenía rigidez de nuca. ¿Qué había pasado? Pues su tuberculosis, por su juventud, por todo eso, había sido contenida, pero en este momento, pues el absceso blanco había invadido, ¿no es cierto?, el líquido cefalorraquídeo, el espacio espinal, y estaba con una meningitis y por eso con cefaleas, trastorno del sensorio, ¿no? Entonces el caso estaba clarísimo, ¿no? Mal de POC, con tomografía, había una espondilodicitis, ahí estaba el absceso blanco también, que estaba comprimiendo un poco el saco dural, ¿no? Y un poquito la médula, ¿no? Entonces, y a veces, y eso se los tengo que decir, ¿no? A veces queremos ser muy académicos, ¿no? Queremos demostrar, ¿no? Queremos, ahora que tiene el mal de POC, ¿no es cierto? Ya invadido, de hecho me va a salir un cultivo positivo, todo me va a salir clarísimo y lo voy a demostrar. Entonces planeamos una punción lumbar, pero no sé qué pasó, no estuve, no llegué, estuve ocupado, que no sé qué pasó, y ellos estaban muy apurados, llamaron al anestesiólogo, y el anestesiólogo, sin los cuidados del mundo que nosotros solemos tener, no, me lo encorvó mucho y le hizo la punción lumbar, efectivamente sacó líquido cefalorraquídeo, ellos son unos tromes, quizás más que nosotros en hacer las punciones lumbares porque es su forma de trabajo, ¿no? De eso viven, de eso trabajan. Y entonces, y obtenieron el líquido cefalorraquídeo, pero cuando yo llegué, mi paciente estaba parapléjico. Él caminaba normal, no tenía ningún problema, pero la forma como lo hicieron probablemente destruyó más aún el cuerpo vertebral y el absceso pues invadió, ¿no es cierto? ¿No? Invadió el, y comprimió, ¿no? Invadió el canal espinal y comprimió la médula, ¿no? Y ahora tiene una paraplegia aguda. Todos nos desesperamos, rápidamente hicimos la interconsulta en neurocirugía, felizmente el neurocirujano le operó rápidamente y el paciente mejoró, ¿no? Y con rehabilitación pudo mejorar más hasta la casi normalidad o normalidad, ¿no? Por ser académicos, ¿no? Quisimos hacer una punción lumbar, no debíamos haberlo hecho simplemente. Ya tenía mal de POC, tenía todo, simplemente necesitamos darle tratamiento. Muy bien, entonces el cuadro clínico de una tuberculosis, una meningitis tuberculosa, como les habíamos dicho, ¿no? Es una meningitis, no es aguda, generalmente es subaguda, ¿no? O crónica, ¿no? Crónica se dice cuando la presentación es de más de 4 semanas, subaguda cuando está entre la semana y las 4 semanas, y aguda cuando está antes de la semana, ¿no? O hiperagudas cuando se desarrolla a los 3 días, ¿no? La última es este producto generalmente de virus, ¿no? Más hiperagudas, 3 días, 2 días, ¿no? No hay reglas, por supuesto, ¿no? No hay reglas, pero las tuberculosis agudas o crónicas suelen ser tuberculosis, suelen ser hongos también. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico de una tuberculosis así de manera cantada, pues cuando el cuadro ya está avanzado, ¿no? Y cuando está avanzado, todo el mundo hace el diagnóstico y ahí ya no sirve porque muchas veces estos pacientes van a quedar con secuelas, ¿no? Entonces los síntomas iniciales suelen ser insidiosos, inespecíficos, de 1 a 2 semanas, caracterizados por, primero hay decaimiento, hay apatía, ¿quién no tiene apatía? Constipación, irritabilidad, va progresando cambios de carácter, va progresando a cefaleas, ahora ya me estoy dando cuenta que hay algo que está yendo mal, ¿no? Puede haber compromiso de los nervios craneales, puede haber diplopía, ¿no? Hay signos leves de irritación meningia, ¿no? El paciente ya desarrolla fiebre, hay un compromiso general, ¿no? Puede progresar, ¿no es cierto?, a una cefalea que se hace más intensa, puede haber signos de hipertensión intracraniana, vómitos explosivos,
conductas aberrantes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan aquella vez cuando les conté que mi paciente se subió encima de la refri, ¿no? Sale desnudo a caminar, ¿no? Conducta aberrante, signos neurológicos que a veces pueden ser incluso hemiparesias, hemiplegias, incluso convulsiones, ¿no? Y eso de manera insidiosa y progresiva. Se ha desarrollado la cefalea desde hace unas 2 semanas y ahora que está en estupor delante tuyo, ¿no? Bueno, y luego puede desarrollarse compromiso, ya hemos dicho, hemiplegias, hemiparesias, por paraplegias y todo lo demás, incluso hasta la muerte, ¿no? Incluso hasta la muerte, ¿no? El tratamiento, si de manera precoz has hecho el tratamiento, haces el diagnóstico y el tratamiento, los pacientes mejoran espectacularmente, de verdad les digo, ¿no? Ya cuando está muy avanzado, el tratamiento demora en hacer su efecto, la verdad, ¿no? Y muchas veces es tarde, ¿no? El paciente, por eso hay que actuar rápidamente. Sabemos que un paciente con tuberculosis está bien, está muy bien, está estable en la evolución, paciente estable, y estamos demorando, queremos hacer todo lo que dice el libro, ¿no? Somos muy académicos, y un momento a otro, ¡pum!, estupor, ya está en estupor, ese paciente se va a ir, ¿no? Su pronóstico es malo, has demorado mucho en actuar, ¿no? Existen estadios, ¿no?, que están descritos, ¿no? El primer estadio, la etapa 1, donde solamente hay fiebre y compromiso del estado general nada más, ¿no? Sin embargo, el paciente está lúcido, ¿no? Inclusive, ¿no?, puede o no haber signos meningios, ¿no? Y en general el paciente está muy bien, ¿no? Alerta, orientado, ¿no? El compromiso focal no existe. En la etapa 2 ya el paciente está confundido, ya hay signos neurológicos, ¿no? La hipertensión no craneal ya es más notable, los signos meningios son más notables todavía, ¿no? Y hay un compromiso focal, puede haber. Y en la etapa 3, el paciente ya tiene pues un compromiso grave, ¿no? Ya está en estupor, ya está en coma, ¿no? Ya tiene algún déficit neurológico focal como una hemiplegia, una paraplegia. Obviamente el estado neurológico está más comprometido todavía, ¿no? Una escala de Glasgow menor a 10. Hay tuberculosis de todo tipo, tuberculosis coroidea, miren esos granulomas que se ven allí en la coroides, en un examen de fondo de ojo, especialmente una paciente con meningitis tuberculosa, ¿no? Los granulomas tuberculosos, como hemos dicho, se manifiestan ya por signos focales, ¿no? Hay una imagen, hay un proceso expansivo intracerebral que está creciendo y que va a desarrollar signos focales, ¿no? Va a desarrollar una hemiparesia, una hemiplegia, una afasia, ¿no? Que puede o no haber signos meningios. No les digo que los granulomas muchas veces no irritan la meninge y entonces ¿por qué tendría signos meningios? Los signos meningios es cuando la meninge está afectada, ¿verdad? Pueden presentarse convulsiones, cefaleas, ¿no? Puede haber hemiplegias, ¿no? Aumentos de la presión intracraneal, ¿no? Cefalea, vómitos que muchas veces son explosivos. Y esto se contrasta con una tomografía, ¿no? Y una resonancia, donde se ven estas imágenes de estos tuberculomas que son, como digo, imágenes granulomatosas irregulares que captan contraste, ¿no? Y que se rodean de edema vasogénico, ¿no? En resonancia se ven también así, con un centro necrótico hipointenso entre 1, entre 2, ¿no? Con un edema vasogénico que es desproporcional. La lesión parece ser pequeña, pero hay gran edema vasogénico, algo así como una metástasis también, ¿no? Respecto a la espondilodicitis tuberculosa, bueno, generalmente hay dolor en la zona comprometida, a veces hay en el cuello, pero más frecuente en la región dorsolumbar, ¿no? Si hay fracturas, se producen las famosas cifosis, esas jibitas que ustedes ven en esos chicos, tal cual, ¿no? Puede haber abscesos ¿no? Para espinales, para vertebrales, puede haber abscesos, ¿no? Muchas veces estos cuerpos vertebrales se han fracturado e invaden el canal espinal y producen, pues, paraparesias, paraplegias, ¿no? Síntomas de médula, ¿no? Con nivel sensitivo, con trastorno de síntesis, el paciente tiene globo vesical, el paciente nunca era estreñido y ahora suele ser estreñido. Si es un paciente varón, tiene impotencia sexual, ¿no? Esos síntomas de un problema medular, que también pueden acompañarse de síntomas radiculares también, por ejemplo. El diagnóstico diferencial es grande, meningitis que producen sintomatología subaguda o crónica, como ustedes ven allí, los hongos, la diftococosis, histoplasmosis, ¿no es cierto? Las meningoencefalitis virales, digamos, la presentación es un tanto diferente, pero
hay que tomarla siempre en cuenta, ¿no? Sí, infecciones parameningias, infecciones bacterianas, también parcialmente tratadas, ¿no? Que parecen tener una evolución subaguda, las neurosífilis, las neoplasias, la sarcoidosis, la brucelosis, ¿no? La neurobrucelosis les había hablado, ¿no es cierto?, de la espondilodicitis, producto de la brucela, ¿no? Que producen lesiones, la verdad, yo diría idénticas, ¿no? Al mal de Pod, ¿no? En este caso. Las meningitis tuberculosas, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero hay que sospecharlo. ¿Cómo es un paciente con meningitis tuberculosa? Es un paciente adelgazado, un tanto desnutrido, no siempre es así. Estoy tratando el caso típico con esta facies de Margarita Gautier, ¿se acuerdan? La facies de Margarita Gautier, rostro adelgazado, las pestañas bastante pronunciadas, ¿no? Y demasiado, pues el muchacho, ¿no? Joven generalmente, ¿no? Que empieza a tener cefaleas, cansancios, sudoraciones nocturnas, ¿no es cierto? Evolucionan con fiebre, evolucionan, ¿no? Con un síndrome confusional, ¿no? Como que se pone primero el pantalón, después se pone el calzoncillo, como que no sabe poner, ¿no? Va progresando cada vez más, ¿no? Que progresa pues hasta el estupor y hasta el coma, ¿no? Muchas veces nos hemos topado con estos pacientes. Yo alguna vez trabajé en el regional y tenía TB por doquier, muchos pacientes, de verdad, y evolucionan mal. Pues lo malo de nuestra gente es que llega tarde, ¿no? Ya llega en coma, ya llega en estupor, donde sí damos tratamiento, pero muchos se recuperan y muchos no tanto, ¿no? Dejan secuelas y muchos también fallecen, ¿no? Es importante sospecharlo, como digo, ¿no? Es una meningitis subaguda, no es aguda como un virus o como una bacteria, ¿no? Tiene su historia, ¿no? Hace 2 semanas, hace 3 semanas, ¿no? Con esto que viene progresando poco a poco, ¿no? Y bueno, como el diagnóstico se basa con las características clínicas que ya les he mencionado, epidemiológicas. Jamás se olviden de la epidemiología. Para esto había servido. ¿Para qué también sirve? Para que yo con un paciente así no piense pues en enfermedad de Lyme, ¿no? O no piense, ¿no? en cosas raras, ¿no es cierto? Yo tengo que pensar en enfermedades que están ahí en mi entorno, enfermedades que son típicas de mi zona, ¿no es cierto? Para eso había servido la epidemiología. O sea, y cuando ustedes se vayan pues a Estados Unidos, ¿no? Porque muchos de ustedes se van a ir, ¿verdad? Entonces tendrán que aprenderse la patología de allá, ¿no? Y allí hablarán de la enfermedad de Lyme, ¿no? Que produce muchos problemas neurológicos, ¿no? Entonces, para eso había servido la epidemiología, pensar, ¿no? Pensar en una manifestación, si es una manifestación rara de algo que brota pues en todas zonas, ¿no? En todas las zonas de nuestro país. Es importante, obviamente, demostrar el BK, ¿no? Y eso es difícil también en las meningitis, ¿no? Difícilmente crecen las bacterias, ¿no? Hay que hacer 1, 2, 3, 4 punciones lumbares para aumentar la sensibilidad, ¿no? Y sembrar puestos para que crezcan estas bacterias, ¿no? Las pruebas del PCR, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa en el estudio del líquido cefalorraquídeo ayuda, ¿no? Ayuda. Nuestro diagnóstico, ¿no? Básicamente es la sospecha clínica, el apoyo epidemiológico y el líquido cefalorraquídeo. Le hacemos una punción lumbar, encontramos un líquido cefalorraquídeo turbio, algunas veces un tantito santocrómico, ¿no? Generalmente turbio. Encontramos las proteínas, hay una hiperproteinorraquia, encontramos pleocitosis a predominio mononuclear, ¿no? Hasta ahí se parece a un virus, ¿no? Hiperproteinorraquia y predominio mononuclear, parece ser virus, pero hay un consumo de la glucosa, o sea, las bacterias consumen glucosa, esa es la mnemotecnia, ¿no? Entonces esta bacteria consumió glucosa y entonces hay una hipoglucorraquia por debajo del 50%, por debajo de las 2/3 partes de la glicemia de ese momento, ¿no? Entonces, eso nos ayuda bastante. A veces hacemos un test de ADA, ¿no? Un test de ADA que un poco nos ayuda, pero claro, no descarta. Mi test de ADA salió negativo, por consiguiente está descartado la tuberculosis. No es tanto así, ¿no? Entonces, es un poco o bastante la sospecha clínica y el líquido cefalorraquídeo en nuestro medio donde hacemos el diagnóstico, ¿no?
El cultivo, como les digo, es difícil de hacerlo. Necesitamos hacer varias punciones lumbares y enviar varias muestras para el cultivo, ¿no? Y el cultivo tampoco es inmediato, ¿no? ¿Cuánto crece? ¿En cuánto tiempo crece el cultivo, no? 3 meses, 4, 5, 6 meses, es difícil, ¿no? Entonces decidir en base al cultivo también es difícil, ¿no? Bueno, y el tratamiento empírico es lo que hacemos con mucha frecuencia, ¿no? El tratamiento empírico es lo que hacemos con mucha frecuencia. Y en el cultivo esto no afecta en los resultados del cultivo. Bueno, obviamente el examen que nos ayuda mucho es la resonancia y esto no olvidarse eh, cuando pensamos en un paciente que tiene meningitis tuberculosa, en un paciente que tiene la clínica, el tiempo es importante, ¿no? El estado socioeconómico ayuda bastante también, pero hemos visto de todo, la verdad que vemos de todo, ¿no? Pero todo suma, de verdad, todo suma al momento de hacer, ¿no? Una tomografía, una resonancia que tiene una aracnoiditis basal, o sea, hay una captación rica, hay una captación rica en la base del cerebro, ¿no? En la parte basal, ¿no? Alrededor del tronco cerebral, las meninges captan ricamente el contraste. Hay un poquito de hidrocefalia, ya me está orientando entonces esto me está orientando a una tuberculosis, ¿no? Obviamente, los pacientes que tienen pocas manifestaciones neurológicas van a tener mejor pronóstico que los que tienen incluso ya una hidrocefalia y una captación intensa de la base, ¿no? Su pronóstico en estos pacientes va a ser malo, ¿no? Acá menciona el hecho de la vasculitis como una causa de infarto, ¿no? De los ganglios basales, infartos cerebrales, ¿no? Entonces, no se olviden que los procesos infecciosos, no solamente tuberculosis, sino cualquier proceso infeccioso, ¿no? Del sistema nervioso, una meningitis bacteriana, por ejemplo, también puede producir vasculitis y una cisticercosis, puede producir vasculitis y producir también infarto. Entonces, otra de las causas de infarto cerebral son los procesos infecciosos. Ahí miren, ahí está la base del cerebro, ¿no? Cómo capta, las meninges, cómo captan contraste, ¿no? Miren cómo que hay una captación del contraste. Cuando uno hace una tomografía, una resonancia con contraste, un niño ve así una rica captación del contraste. Pero esta rica captación del contraste ya no se ve en los pacientes adultos. Y yo me hace recordar, ¿no? Ah, mira, esto parece el cerebro de un niño, porque tiene una captación rica del contraste. Pero en el contexto, ¿no es cierto?, de la clínica acá, como digo, la clínica manda, ¿no? Y obviamente es una tuberculosis. Miren cómo las astas temporales están dilatadas y hay una leve hidrocefalia. Leve hidrocefalia, captación meningia a nivel de la base y tuberculosis, ¿no? Y más mi clínica, ¿no? Más mi clínica. Bueno, los criterios diagnósticos, ¿no? De un granuloma cerebral, cefalea persistente, déficit focal, a veces crisis epiléptica, síntomas de hipertensión endocraniana, y las imágenes nos ayudan, ¿no? No son, sin embargo, patognomónicas, ¿no? Pueden ser las imágenes únicas o pueden ser múltiples, ¿no? Respecto a la espondilitis tuberculosa, bueno, el dolor es importante, la fiebre, el malestar general, los problemas de la deambulación, si este paciente ha tenido ya invasión, ¿no? Una destrucción importante del cuerpo que ha invadido el canal espinal, incluso paraparesia, los reflejos, si hay un problema medular, están incrementados, ¿no? El signo de Babinski bilateral incluso, ¿no? Hay niveles sensitivos, no se olviden, el nivel sensitivo nos está hablando de la médula. Hay un trastorno de esfínteres, el paciente puede desarrollar incontinencia o más aún puede desarrollar un globo vesical y encima tiene una deformidad espinal, que es una espondilodicitis tuberculosa, ¿no? Las imágenes también nos ayudan. Hay destrucción tanto del cuerpo como compromiso del disco intervertebral y a veces también se ven esos famosos abscesos blancos en el psoas, ¿no? En el psoas. Miren cómo esta imagen a nivel cervical, que no es la típica, por supuesto, porque la típica es a nivel dorso lumbar, ya lo he dicho. Miren cómo los cuerpos están destruidos, pero también está afectada el disco, ¿no? Y tanto puede estar afectada que hasta se puede desplazar y producir pues una cuadriplegia en este caso, ¿no? Acá también una espondilodicitis no tan severa, ¿no? Acá tenemos imágenes de granulomas tuberculosos, ¿no? Imágenes captadoras de contraste, ¿no? Pero de bordes un poco irregulares, ¿no? En resonancia el contenido es necrótico y se ve por consiguiente hipointenso, ¿no?
Puede haber incluso imágenes múltiples, miren, ¿no? Esto yo podría considerar una metástasis. ¿Y por qué no? ¿Por qué no una metástasis? Puede ser también, ¿no? Miren acá, está ya hidrocefalia. ¿Ven esta hidrocefalia comunicante? ¿No? ¿No? Pequeños infartos de los ganglios basales por vasculitis, ¿no? También tuberculosis. Ya, y en el contexto, miren, una captación rica del contraste de las meninges. En ese contexto veo una imagen granulomatosa, ¿no? Un tuberculoma aislado en el contexto de una meningitis tuberculosa, ¿no? Tengo más imágenes por aquí, ¿no? Esta imagen espantosa, ¿no? Resulta que había sido un granuloma tuberculoso, ¿no? Y esta es la foto que no quiero que se olviden. Es el famoso, ¿no? La famosa arachnoiditis basal. Es la base del cerebro, ¿verdad? Mire cómo hay esa imagen blanquecina, ¿no? Que está en la base del cerebro, ¿no? Y toda esa inflamación, miren, de la base del cerebro. Y esta es la famosa arachnoiditis basal, la arachnoiditis basal de la TB, ¿no? Igual es el manejo, el núcleo básico, ¿no? El núcleo básico. Isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, ¿no? El tratamiento con estas 4 drogas que a diferencia de los otros esquemas para la tuberculosis pulmonar, este es 12 meses. Algunos dicen 18 meses, ¿no? Pero en general nosotros damos solamente 12 meses. Eso dice nuestro programa y lo utilizamos. ¿El uso de los corticoides entra a tallar en meningitis tuberculosa? La respuesta es sí, mejora mucho el pronóstico de vida de estos pacientes, pero nunca empezar corticoide antes de haber empezado el tratamiento tuberculoso, ¿no? Antituberculoso. Porque si de pronto empiezas el tratamiento el tratamiento con corticoides y te olvidaste el tratamiento tuberculoso o estás esperando no sé qué cosa, la tuberculosis se reactiva y el paciente puede incluso fallecer, ¿no? Las dosis, cuando estamos en un estadio 1, o sea, cuando no hay un gran compromiso neurológico, ¿no es cierto? Dexametasona 0.3 por kilo por día por 3 semanas, ¿no? Y luego vamos en dosis descendientes en 3 semanas, ¿no? La dosis habitual, porque nosotros ya nos encontramos con pacientes un poco más avanzados, es 0,4 miligramos por kilo, igual, por 3 semanas, y también dosis descendentes, ¿no? Entonces, 4 semanas, 3, 4 semanas nosotros utilizamos, la verdad, ¿no? Mejora, y esto en los estadios 2 y 3, mejora mucho el pronóstico, jóvenes. Corticoides, sí. Corticoides, sí. Y obviamente van a ver también que en meningitis, meningitis bacteriana, más no en meningitis o en encefalitis viral, ¿no? No se usa corticoides en estos últimos, pero en meningitis bacteriana también mejora mucho el pronóstico, especialmente en niños. Se ha visto que no hay hipoacusia, que mejora mucho el pronóstico de vida. En niños la dosis en tuberculosis es de 0.3 a 0.4 por kilo por día por 2 semanas y descender en otras 2 semanas, ¿no? Es importante por esto de las polineuropatías, ¿no es cierto?, que se producen por el tratamiento por la tuberculosis. Importante los complementos de piridoxina, ¿no? Hay una serie de drogas, no solamente, ¿no? Nuestro núcleo básico que tenemos, que también son útiles, ¿no? En el tratamiento con la tuberculosis, ciprofloxacino, linezolid, meropenem, ¿no? Como parte también de terapias alternativas, ¿no? Pero ese es nuestro núcleo básico, felizmente lo tenemos, el esquema por 12 meses. Muy bien, hemos terminado justo a tiempo, parece que se han salvado, ¿no? La próxima clase es un poco de neurocisticercosis que la voy a dar yo, pero también la pueden dar ustedes, ¿no? Y quiero ver ahora sí sus mapas mentales de meningitis o meningoencefalitis bacteriana y encefalitis viral, ¿no? Mapas mentales para que ustedes den la clase y neurocisticercosis también. Y la próxima semana, o sea, de esta que viene, la próxima, ya estaríamos listos para dar el examen, ¿no? ¿Qué dice Mireya? Se supone que sí, doctor. Ya están preparados.